José Castañeda, audio número 1, conclusiones de los miércoles sobre los frutos del Espíritu. Mi tema es el tema de el fruto de la paz. Solo para concluir quisiera mencionar la importancia del origen de la paz. La paz como fruto del Espíritu no está sujeto a las condiciones externas de la vida. No está sujeto a tener economía, a tener seguridad, a tener suficiencia, a tener salud. La paz producto del Espíritu no tiene que ver con las condiciones externas que alteran nuestra percepción de nuestra tranquilidad, que le dan o le quitan certeza a nuestra tranquilidad. La paz del Espíritu es una paz que viene de adentro. Está basado en la confianza en Dios. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Job establece que Dios es el que da y es el que quita. Es la certeza de saber que Dios tiene el control de todas las cosas buenas y de las cosas malas. La paz significa tranquilidad por reconocer que al final de todo va a haber un resultado aceptable, funcional. ¿Cuál es el peor escenario que uno puede tener en la vida y del que uno no pueda recuperarse? No hay ningún escenario en la vida del que uno no pueda recuperarse. Aún el de la muerte tiene recuperación. Uno puede perder un miembro del cuerpo y tiene recuperación. Uno puede tener una tragedia personal y poder recuperarse. No lo digo porque yo sea fuerte, lo digo porque muchos lo han hecho. Donde unos se han derrumbado, otros se han sostenido. Y lo que para uno se vuelve su desgracia, para otros se vuelve una oportunidad de empezar de nuevo. Los hebreos tienen una visión lineal de la vida, un inicio y un final, una línea recta en el tiempo. Los orientales, principalmente de corte budista, tienen una idea cíclica de la vida, son periodos. Creo que las dos en cierto sentido son ciertas, porque la vida es lineal, pero está compuesta de ciclos, de círculos. Quiere decir que si comienza algo malo, se va a acabar tarde o temprano. Si comienza algo bueno, se va a acabar tarde o temprano. La vida no es un valle, ni tampoco es una continua montaña. ¿Qué significa esto? Significa que como dicen los positivistas, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Trabaja sobre la solución. Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No tiene solución. Tienes que dejarlo atrás. Si tu carro te lo chocaron y es pérdida parcial, pues sabes que lo tienes que reparar, ¿para qué te preocupas? Si fue pérdida total y ya no vas a recuperar tu carro, ¿para qué te preocupas? Tienes que conseguir otro y olvidarte de ese ya no existe. Esa es una forma muy psicológica de ver las cosas, muy positiva, pero en el sentido del espíritu significa aceptar las cosas como vienen, reconocer que suceden por alguna razón y que siempre hay una solución. Y descansamos en Dios. Jesús dormía con sus discípulos en la barca, aunque hubiera tormenta, porque Él tiene una misión que cumplir y nada iba a pasar. Fue probada la confianza de los discípulos en Dios y perdieron la paz y se alteraron y se asustaron e incluso hasta le llamaron la atención al Señor, que no tenía cuidado de ellos que perecían. Cuando uno no tiene paz, empieza a agredir a Dios o a agredir a sus semejantes por su inestabilidad emocional. Qué importante es tener la paz de Dios, una paz que nosotros activamente la ponemos a funcionar en nuestra seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas. Y que perder la paz no nos ayuda a solucionar los problemas, sino que nos complica más la solución de ellos. Por ahí dice el viejo conocido refrán, al mal tiempo, buena cara. Entonces no nos queda más que hacerlo.
Resolvamos pues esto con esa certeza que Dios tiene control y que aún a otros puede irles peor que a nosotros. Y aún sin embargo salen adelante. Entonces confiamos en Dios, nuestro positivismo no es fatalista, decir, bueno, pues ya me tocó ni modo, sino la confianza que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudarán para bien. Solo en conclusión y comentando, no les comparto mi testimonio personal de mis inseguridades, que significa falta de confianza en Dios. Cuando yo iniciaba en el ministerio pastoral, soltero, y pensaba casarme, me aterraba la idea de tener esposa y tener hijos y que yo no pudiera mantenerlos y que dependieran de comer de mí cada semana y dependieran de un techo. Y me daba mucho temor si perdía mi voz como predicador, si me quedaba inhabilitado para sostenerlos, qué iba a pasar con ellos, cómo iban a vivir. Son temores que ahora pudiera yo reírme de ellos, pero en su momento como joven, asumir una responsabilidad me quitaba el sueño. Y entonces recordé que conocía yo mucha gente que eran muy pobres. Yo vengo de una familia muy pobre, económicamente hablando, campesinos. Pero recordé gente que vende cacahuates o maníes en la calle y de eso vive y mantiene su familia. Que trabajan en los trabajos más sencillos, más humildes y tienen hasta 8 o 10 hijos y a todos los mantienen y no les falta donde vivir. Y me acordé lo que dice la Escritura, que si Dios tiene cuidado de las aves, que si Dios tiene cuidado de todas las aves, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Y en ese momento yo me di cuenta que yo tenía más recursos, más habilidades, más capacidades, le servía a Dios, que no debía tener ningún temor a la provisión que yo tenía que dar porque Dios iba a tener cuidado de mí. Yo iba a tener cuidado de los que estaban bajo mi cuidado, pero yo estaba bajo el cuidado de Dios y Dios no falla. Dios iba a suplirme y lo he comprobado a través de estos años que tengo yo en el camino de Dios, que Dios nunca me ha fallado. Aunque yo le he fallado un sinnúmero de veces, Dios nunca me ha fallado. Nuestra provisión que viene de Dios no está sujeta a nuestra incapacidad para serle fieles. Está sujeta a la capacidad de Dios para hacernos fieles. Porque aunque nosotros no fuésemos fieles, Él permanece fiel. Y no estoy hablando de una licencia para fallarle, lo que estoy diciendo, estoy hablando de la certeza de que Dios provee para nosotros y nunca nos dejará de su mano. Cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, debemos de confiar en que Él siempre suplirá nuestras necesidades y descansar en la soberanía, el poder y la suficiencia de Dios. No tema confiar en Dios. Shalom. Descanse en Dios, que la paz de Dios lo cubra, lo proteja y los guarde hoy y siempre. Amén. Quisiera concluir este tema tomando el concepto del principio activo de lo que Dios hace en nosotros y que dependemos en el futuro, no solo en el presente, de que lo que vendrá será bueno para nosotros, aunque al principio no lo veremos. Los cristianos saludamos siempre con un Dios te bendiga. Y en los últimos años me ha sorprendido mucho que en esas novedades de cambio en la vida de la iglesia ya no existe el saludo Dios te bendiga, ahora es Dios te bendice. Y aunque nos parece una declaración de fe que da certeza al hecho de que Dios nos bendice, me parece impreciso en su concepto original. Porque si retomamos la bendición sacerdotal de Números 6, 22 al 26, cuando el Señor habló a Moisés, el Señor habló a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. O sea, a los sacerdotes les entrega una responsabilidad de bendecir a los hijos de Israel. Y les dice cómo tienen que decir. Y lo que tienen que decir no es un decreto, decir yo declaro, yo te digo, yo te doy, yo te pongo, yo te entrego. Yo tengo el poder, ¿verdad? Por el poder de Grayskull, de He-Man. O sea, no es un poder propio, sino que la oración tiene 6 afirmaciones activas hacia el futuro.
Cuando dice el Señor, número uno, te bendiga. El Señor, no nosotros. El Señor. No es yo te bendigo, sino el Señor te bendiga. Número dos, y te guarde. Una vez más hay un principio activo. Te guarde. Pero estos son palabras relacionadas con el futuro. Te bendiga, te guarde. Verso 25, haga resplandecer su rostro sobre ti. Haga es futuro. 4, tenga de ti misericordia, tenga futuro. Verso 26, el Señor alce sobre ti, otra vez en el futuro su rostro. Y sexto, te dé paz. 6 afirmaciones de bendición o de deseo, porque bendición significa buen decir. O sea, decir cosas buenas. Maldecir es decir cosas malas. Y lo que el sacerdote hace es decirle un deseo que genera un propósito de gracia. Es un acto de intercesión de parte del sacerdote, ofreciéndole una bendición. Entonces, en la bendición sacerdotal de Números 6, 22 al 26, el sacerdote genera palabras donde intercede sobre la persona y le dice, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga con protección. Dios te bendiga con su presencia. Dios te bendiga con su misericordia. Dios te bendiga con su gracia. Y Dios te bendiga con su shalom, con su paz. No es Dios te bendice. Porque el Dios te bendice para mí tiene un principio pasivo. O sea, solo el reconocer que Dios lo bendice. Aunque no lo sabemos. Porque no todos reciben la bendición. En términos generales, el sol sale para buenos y malos y para justos y injustos. Pues no se necesita ser sabio para entender eso. Pero la oración del sacerdote es diferente a una declaración de decir Dios te bendice, porque al final no siempre estamos recibiendo las cosas de Dios por bendición. Entonces es importante que sepamos, no le podemos decir a alguien, oye, amaneciste sano, yo sé que amaneciste sano, cuando a lo mejor no lo está, a decir que el Señor te sane o que el Señor te proteja de la enfermedad. Entonces, una afirmación pasiva es decir, sí, yo sé que estás bien. La gente cuando uno lo saluda, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien, bien? Pues sí, bien, pero ¿qué tan bien? Pues más o menos. No, pues fíjate, traigo un problemón. Entonces, la gente tú no puedes dar por hecho que todo está bien en la persona. Pero cuando le dices Dios te bendiga, el Señor te bendiga, estás generando para él un deseo de intercesión, de que Dios lo bendiga y Dios escucha la oración de sus hijos. Pero un Dios te bendice para mí no dice nada, porque ni siquiera sabemos si lo está haciendo o no. Pero un Dios te bendiga no depende de lo que la persona está pasando, depende de lo que yo estoy generando o deseando para la persona, y es que el Señor lo bendiga. No estoy decretando algo de lo que yo no tengo capacidad para decretar, pero sí estoy pidiéndole a Dios que Él decrete algo, que Él lo bendiga, que Él haga, porque todas las cosas buenas las hace Dios, no nosotros. Nosotros no somos generadores de las cosas buenas, Dios es el generador de las cosas buenas. Pero nosotros deseamos, bendecimos, pedimos, declaramos en fe, suplicamos que Dios lo bendiga y el Señor le bendecirá. Así de que perdónenme los que saludan modernamente con el Dios te bendice, pero no estoy de acuerdo. Al final no pasa nada porque es solo un saludo. A lo mejor han perdido la capacidad de generar una bendición efectiva y solo Dios te bendice es un saludo común y corriente. Un Dios te bendiga es un saludo común y corriente. Pero lo mejor es decirlo con el sentido que tiene. Dios te bendiga. Así que el fruto pues es el resultado de lo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que genera en nosotros el querer como el hacer. No viene de nuestra naturaleza buena, viene de la buena naturaleza del Espíritu que está en nosotros, que nos puede dar paz en medio de la tormenta, nos puede dar paz en medio de la crisis, nos puede dar paz en medio de un conflicto, nos puede dar paz en medio de una situación complicada, nos puede dar paz en medio de una situación donde nosotros actuamos en fe para resolver los problemas que nos quieren quitar la paz. Nos quieren quitar la paz, pero que no deberían de quitarnos la paz, porque confiamos en Dios
y de una manera sobrenatural Él nos da la certeza de que está con nosotros, aunque no podamos ver la solución de los problemas. Confiemos en el Señor, confiemos en que Él nos dará ese maravilloso bendición de la paz a nosotros en medio de cualquier circunstancia. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Shalom, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Como sé que a través de esta enseñanza Dios les bendice y Dios les bendecirá. Hasta luego.